Mis amigos de Hablemos, gracias por estar con nosotros una vez más en este programa donde el invitado especial eres tú. El día de hoy quiero continuar con respondiendo preguntas incómodas, que son los correos que algunos hermanos nos mandan acá a la iglesia con diferentes observaciones o diferentes preguntas. Una de las que tengo acá para comenzar en el programa del día de hoy es la pregunta sobre la predicación. ¿Qué es la predicación? La predicación nos habla de exponer los textos sagrados de tal manera que puedan dejar una lección en la vida de cada uno de nosotros. La predicación no puede compararse a una charla motivacional porque la predicación es la exposición de una verdad bíblica de una manera que pueda ser fundamentada en la fe de cada uno de nosotros. Hay diversas formas de predicar y diversos estilos de predicar, pero debo de ser claro que la predicación es el acto principal de toda reunión dentro de una iglesia evangélica. Con el paso de los años, muchos de nosotros hemos cambiado la predicación por la adoración, lo cual es correcto adorar, pero debe de haber un balance. Por ejemplo, en algunas congregaciones, tal vez no bautistas, sino tal vez pentecostales o en algunas congregaciones reformadas, se le da un término, un tiempo diferente o distinto a ambas cosas. Voy a repetir, pero el plato principal de las reuniones en una iglesia cristiana evangélica es la palabra, la predicación, la anunciación de las buenas nuevas de salvación o del evangelio. Nosotros podemos ver a Jesús en diferentes eventos en el Nuevo Testamento compartiendo parábolas, compartiendo milagros, compartiendo muchas enseñanzas, pero quiero detenerme y hacer notar que no encontramos un lugar en Jesús en su ministerio que le dé mayor énfasis a la alabanza. Es más, si leemos el Nuevo Testamento, no recuerdo haber visto yo un grupo de alabanza que acompañara al Señor, pero sí vi a los discípulos de Jesús que acompañaban al Señor, habiendo recibido de parte de él un llamado en primer lugar y en segundo lugar, pues la autoridad. Esa autoridad le fue dada conforme a los propósitos y designios que él tenía. Es por ello que le invito que pueda considerar cómo se lleva a cabo la liturgia dentro del lugar donde usted está. Si la alabanza dura hora 20, pero la reflexión del pastor, que más que todo es una motivación, dura 20 minutos, pues valdría la pena analizar si lo estamos haciendo de la mejor manera. Nosotros no estamos aquí para criticar ni para validar lo que es bueno o lo que es malo, simplemente sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Ahora, los del Ministerio de Alabanza dirán, sí, pastor, pero la alabanza es importante. Claro que es importante. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Pero tenemos que entender que la predicación es el plato fuerte de nuestra reunión. Bien, entre las preguntas que yo tenía por acá otra que ¿por qué fulano y perencejo ya no predican? Bueno, en primer lugar porque no están como parte del equipo de trabajo o parte del equipo del Taber Central, pero muchos de ellos han optado por irse a tabernáculos fuera de las fronteras patrias. Voy a citar el nombre, un buen amigo, un buen pastor, acaba de venir de visita de Vancouver, Canadá. Él está trabajando con nuestro pastor David Rodríguez, lleva ya un buen rato, ya tiene 2 hijos allá, ya tiene sus papeles canadienses en proceso, ya está siendo de bendición para esa congregación. Entonces, las personas que usted no ve, las que han salido por la puerta de adelante, pues están en otros ministerios y dando a conocer el Evangelio de Cristo en otro país, en otra ciudad, o como dirían los hermanos de la tradicional, en otra parroquia, pero sí están predicando en algunos otros ministerios. Ahora bien, quiero ser honesto, uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos también es que nos casamos con la persona que predica. Por ejemplo, yo he estado usurpando, he estado metiendo mi cuchara en el culto de las 7 de la mañana de acá, del Tabernáculo Central, donde normalmente está predicando el pastor Casamarguapa. Y lleva años haciéndolo, como nuestra hermana Pati a las 3 de la tarde. Pero hay situaciones y hay momentos donde tengo en el corazón ese sentir de decir, quiero compartir con mis hermanos de las 7. Y no a todos los hermanos les agrada, eso tengo que ser franco. Él tiene ya su gente fiel, tiene sus ovejas que comen de su pasto. Y cuando yo les llevo fuego extraño o un pasto diferente, pues no siempre es de su total agrado. No significa que no sea de Dios, no significa que no esté correcto, pero no todos pues están de acuerdo con que utilicemos esos horarios. Hombre, no sea usted de esas personas, reciba la palabra de donde venga, reciba la palabra de donde venga. Solo asegúrese que cada vez que vamos a hablar de la palabra del Señor o del Evangelio o a escuchar una predicación, esté fundamentada en la Biblia y no en nuestras propias emociones. Entre las emociones más comunes que tenemos hoy día para hablar de este tema de la predicación es la prosperidad y el positivismo.
Como dijo un señor aquí en El Salvador, la positividad. Amén. Está bonito. El punto que les quiero hacer es que si bien es cierto que es necesario la predicación sobre la familia, sobre esto, yo creo que una persona que conoce la palabra, que le gusta la Biblia, que se detiene en los textos sagrados, no tiene conflicto, no tiene ningún conflicto como para no escuchar o para no aplicar lo aprendido. Pero sí estamos viviendo tiempos peligrosos donde tenemos muchos extremos. Algunas personas, solo eventos del porvenir, solo eventos del porvenir, y le dicen, no importa, usted está aquí sufriendo, y papá, y vámonos ya. La Biblia es un balance. La Biblia es un balance y el mensaje es un balance. Por eso hay temporadas. Hay personas que les gusta predicar en serie, lo cual no está nada sacado de razón. Una serie de una familia, sí, pero no podemos quedarnos en eso todo el tiempo. En el caso de finanzas, esas declaraciones positivas, que todo lo que declaras, si puedes querer, lo puedes tener. Yo sí estoy totalmente en contra porque eso no es bíblico. Yo estoy respondiendo por qué la predicación y por qué ciertas personas ya no predican. Le decía, la predicación, plato principal. Porque algunos ya no predican, porque no están con nosotros en la central, están en otras iglesias, en otras filiales, en otros países, y pues los que cometieron sus errores y decidieron no formar parte, no porque se quisieron ir, no, porque no se podían quedar, pues también tenemos que entender que no los podemos poner al frente a guiar, a alimentar una congregación. Por favor, mucho cuidado. Hay muchas personas que podemos desarrollar un talento, el talento de presentar, el talento de exponer, el talento de traer algo, pero eso no significa que estemos respaldados por Dios. Yo siempre me detengo y veo la base de los testimonios. Gente que me dice, por su fruto los conoceréis. Yo me siento agradecido con Dios, me siento agradecido con ustedes que me dan un espacio en su vida diaria para ver este canal, para escuchar el podcast, para ver este programa y ver qué se alimenta. Tal vez no todo lo que diga será bueno para usted, pero algo de todo pues le puede quedar ahí y le agradezco. Esta semana tuve un testimonio maravilloso. Es un misionero en Italia, es de nacionalidad salvadoreña, tiene más de una década de estar en Italia. Cuando llegamos a predicar a esa iglesia, el hombre estaba atravesando una crisis en su hogar, cosa que yo no sabía. Esto fue hace más de 8 años. A raíz de la predicación que le escuchó en esa campaña que tuvimos allá en Italia, este hombre decidió entregar su vida a Jesús y rehacer su hogar, cosa que cuando yo llegué, que yo ignoraba, él estaba separado y estaba con otra persona. Ahora, con todos estos años más tarde, me dice, pastor, volví con mi esposa, volví con mi familia, entré al seminario, me gradué de pastor y hoy estoy como misionero en esta área. Esas son las cosas que usted dice, wow, vaya, qué bueno, tenemos un fruto. Personas que se reencontraron con Jesús porque estuvieron lejos, porque cayeron en un vicio, porque se rodearon de personas equivocadas y de repente usted los ve otra vez cómodos y bendecidos en el ministerio de la iglesia. Así que no olviden, la predicación muy importante. Los que ya no predican, algunos están ejerciendo en otras filiales, otros están fuera de las fronteras patrias y otros pues cometieron o cometimos errores que no nos permiten seguir ejerciendo ese privilegio que es el llevar la predicación del Señor al frente de una iglesia. Ven, aquí tiene esta es una pregunta muy incisiva, muy correcta, muy bien hecha. Dice por acá, pastor, ¿por qué no publica fotos con su esposa? Pastor, ¿por qué no publica fotos con su esposa? Amigos y hermanos, después de 26 años de estar en una relación de matrimonio con 3 hijos a la cola y de ser experto en tribulaciones, de meterme en líos, yo hay ciertas cosas que no las expongo. Yo creo que la vida de hogar es una vida muy separada a la vida pública. Le doy un ejemplo. Usted es contadas con sus manos las fotografías que ve del pastor Marcos Witt dentro de su casa. ¿Usted sabe cómo es el comedor del pastor Witt? Yo no me estoy comparando. Ese es un hombre de ufa, una trayectoria increíble y un ministerio súper chivo. No, pero solo estoy diciendo, vaya, si usted ve la diferencia entre el pastor Marcos y Joel Osteen de Lakewood Church, Houston, ¿cómo es la casa del señor Osteen? ¿Cuáles son los lugares que visita con su esposa? ¿Qué platos de comida ellos consumen? ¿En qué aerolínea viajan? ¿En qué clase viajan? ¿A dónde van de vacaciones? Bien, son 2 aspectos completamente diferentes. Cuando el pastor Marcos estaba ejerciendo el pastorado en Lakewood y al lado del señor Joel, usted puede ver que pues, se veía la diferencia entre nosotros los latinos y los americanos. Hoy que usted ve a Danilo Montero, le pregunto, ¿qué color es el comedor del pastor Danilo Montero? ¿Qué color son los muebles de la sala donde ellos viven? ¿A dónde salen? ¿A dónde van con su hija y familia? Ok. Entonces sucede que cuando usted sobreexpone las cosas, hay 2 cosas. O hay inseguridad en usted o quiere pues ser una estrella, no lo sé. En el caso mío, yo considero que el día que yo exponga o deje en público o deje así de abierto esta situación de mi casa, la crítica no tardaría en juzgar
las carteras, los zapatos, alguna joya, algún reloj, algún defecto físico, alguna cosa que sé que dañaría muchísimo más mi relación de familia y mi relación para con Dios por ende. Entonces es algo que yo he manejado por mucho tiempo. Créame que lo platicamos en casa. Han habido momentos donde sí se me ha preguntado en mi casa, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no esto? Le digo, todos los ministerios que basaron su fe en esta unión familiar, no todos terminan bien. Yo entiendo que es una tendencia, tengo amigos que lo practican y los admiro y los respeto, donde le declaran a su mujer el amor todos los días y le dicen que Dios se las dio y que ella es bella y que ella es hermosa. Yo esas cositas se las digo en el cuarto, si quiere le explico. Pero no lo hago en público porque no pretendo que usted me aplauda por tener el matrimonio perfecto, porque no lo tengo. Ahora, solo para que tengan una idea del nivel de daño que esto puede llegar a causar cuando se sale de control. Ustedes ven que los rumores siguen, lo han hecho por años, yo lo he tolerado aún de mi propia familia, hablo de mi ex jefe. Difícil poder manejar estas cosas cuando te están atacando de manera frontal, yo sí creo, y lo digo no por rebeldía, que el ministerio del pastor no está basado en su esposa, aunque sí está basado en el hogar. Pero yo veo a todos los que se cuelgan de la imagen de su esposa para parecer hombres piadosos, pero son amantes del dinero, amantes de la fama, amantes del reconocimiento, amantes del aplauso. Entonces, es mi filosofía, yo le estoy contestando, la pregunta fue, ¿por qué usted no publica fotos con su esposa? Las veces que he publicado fotos con mis hijos, que son escasas, digamos 15 fotos en un año, eso es mucho. 15 fotos en un año, eso es mucho, tal vez 6. Les critican desde, ¿qué le puedo decir? El otro día sacamos una foto haciendo ejercicio juntos y la gente va a decir, qué bueno que pasan tiempo juntos. Dijeron, pónganse a hacer piernas, nos dijeron. Qué terrible, Bob Esponja. Esas son las grandes palabras de la gente que me preguntan ese tipo de cosas. Yo no sé si les gusta que les mande fotos cuando estoy en pijama o que, ay, aquí estamos todos juntos, pero creo que cada cosa en su lugar. La iglesia no es un centro comercial, ni mucho menos las redes sociales mías son para la iglesia, son mis redes sociales. La manejo desde mi personalidad. Chepe Putsu, un buen amigo, siempre me hace observaciones muy válidas, que está trabajando en este ministerio allá con Rudy Gracia en Miami, con el Bishop Rudy Gracia, ha estado con el Pastor Luna allá en Guatemala. Pues hoy Dios lo llamó para allá, por alguna razón a todos los llama para Estados Unidos. Y cuando estaban en Estados Unidos me decía, mira, es que vos sos disruptivo, tú eres una persona disruptiva. A mí cuando me dijo eso yo no sabía si era un insulto o una bendición. Entonces me puse a ver que era una persona disruptiva, es una persona que pasa del punto A al punto B sin sacar la mano, sin decir absolutamente nada y simplemente comienza a publicar tonteras. Entonces, volviendo a la pregunta, yo sí considero que esa parte de mi vida la he sabido respetar porque los que no son creyentes o los haters, que son admiradores confundidos, harían pedazo mi casa con las cosas que yo puedo publicar. Muchas veces me dan ganas de enseñarles lo que se cocina. Les he compartido de mi perro, mucho de mi perro. Pues estamos con él ahí todo el tiempo, ¿verdad? Y yo me gozo, pero sí también tengo que cuidar esa área. Ahora voy a ir un poquito más atrás. Por los últimos 24 años, dentro de nuestra vida ministerial, como que habían ciertos límites y limitantes. Yo no podía publicar una foto de familia cuando sabía que en esa área mi mentor y mi jefe no estaba de la mejor manera. Entonces era, perdóneme, bobo, ridículo, presentar una foto mía con la esposa, con los hijos y al lado tener a mi jefe, a mi mentor, a mi pastor publicando una foto con una persona que no es parte de este rollo en ese sentido. Si quieren que se lo diga en español, con una persona menor que su propio hijo. O sea, eso no es correcto, no era correcto exponerlo, no era correcto promoverlo, no era correcto ridiculizarlo, no era correcto criticarlo, pero son cosas que tuve que vivir, que usted tuvo que vivir. Muchos les afectó demasiado, a otros no les afectó en nada, pero esa era otra limitante que yo tenía para presentar esa imagen de familia. Les he contado con anterioridad que en algún momento cuando estaba yo arreglando la primera oficina que me asignaron, yo traje una foto mía, de mi mamá y mía, cuando yo tenía apenas un año. Y recuerdo que al jefe le fueron a decir, mire, Toby tiene una foto de su mamá ahí. Y ese mismo domingo en la tarde ese hombre entró enojadísimo. Me dijo, me quitas esa foto, me dijo, yo tengo una familia y mi familia se respeta. Él dijo, sí, pero es mi mamá. Sí, pero entonces ese tipo de cosas fueron haciendo que este estilo de liderazgo, de presentar estas cosas, se hagan o no se hagan. Reitero, si a usted le molesta que no las presente, pues bueno, qué lástima. Si a usted le molesta que las presente, bueno, ¿qué puedo decirle? Pero yo prefiero llevar las cosas como son y no fundar,
no fundamentar el ministerio, la predicación de la iglesia en una relación de pareja, sino en una relación familiar. Ya han pasado varios años, los que han estado cerca, el domingo pasado estuvo llevando la palabra, es parte del Ministerio de Mujeres de Fe, casi siempre está viajando a algún país, está compartiendo con los hermanos, satisfecho. No puedo decir otra cosa, es una muy buena mujer, ha sido una muy buena madre y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Así que le pido que no se clave con eso. Yo entiendo, como le digo, hay pastores que les encanta, hay pastores que van por la tercera y le siguen publicando. No sé, considero que son dos cosas completamente diferentes. Bien, esta es otra pregunta muy fuerte. Eso se ha rumorado, se ha dicho, se ha criticado, pero nadie habla claro. ¿Por qué no muestra sus tatuajes? Esa es la pregunta que me hacen. ¿Por qué no muestra sus tatuajes? Bueno, número uno, porque son míos, no son suyos. Número dos, porque en la época que yo los pude comenzar a experimentar, a hacer y a desformar, atravesaba de esos valles de sombra y de muerte mucha decepción, mucha frustración, mucha ira, mucho odio, y considero que salir al público promoviendo o mostrando, que es casi lo mismo, promoviendo, mostrando, es un grave error. No voy a hacerla de rebelde, no la voy a hacer de un pastor sabelotodo, mucho menos de un soberbio, no lo voy a hacer. Me preguntan ahora, pastor, a su edad hoy, ¿hubiese tomado la misma decisión de pintarse la piel? La respuesta sería no. ¿Por qué? Porque las consecuencias son grandes. El día que comenzamos con esto, yo estaba muy joven y ahí fue avanzando con el pasar de los años. Yo sabía que no había retroceso. Yo no comprendo a las personas que andan queriendo ponerse, nosotros en esta jerga le decimos pellizcos de bicha, un corazoncito de un gatito. Mire, hermano, usted se mete ese rollo y eso no se va a detener. Eso es igual que la cerveza, es igual que el licor, es lo mismo, es una adicción a las endorfinas, es una manera de expresarse, es una manera de hacer arte que no todos comprenden. Muchos nos han recetado la Biblia y gloria a Dios por ellos, porque ellos la viven toda y yo les respeto y les honro. Otros me dicen, mira, pastor, es una cosa de moda, es una cosa pasajera. Vemos pastores que salen de diferentes congregaciones, de iglesias famosas, ¿verdad? Elevation Church, Hillsong Church, iglesias en Italia que me han dicho, pastor, ¿por qué no predica en camisa? Pero nosotros no estamos ahí para lucir nosotros. Nosotros estamos ahí para presentar el Evangelio. Entonces el día que el instrumento se convierte en el centro de atracción en lugar del Evangelio es un grave error. Entonces la pregunta fue, ¿por qué no enseña los tatuajes? Bueno, porque la palabra me advierte y me dice que si yo llego a ser tropezadero para uno de los pequeños, eso lo hubiera pensado antes, por eso se lo estoy diciendo hoy, que sí complica. Usted sabe que cuando entra en este tipo de mundo hay un montón de jóvenes, hay un montón de personas, hay un montón de adultos, porque esto no es nada nuevo, que se sienten ajenos a la iglesia porque tienen manchada la piel. Yo estoy muy contento, muy satisfecho y muy orgulloso de mis amigos que son artistas en esta área, que otros que han sido clientes de estos amigos, que se congregan en nuestra iglesia con piercings, con expansores, con tantas cosas y nosotros solo les presentamos el Evangelio. Y ese Evangelio ha transformado su vida de tal manera que han cambiado su manera de ser y sus prioridades. Dentro de la organización hay un testimonio precioso. Hay un joven que joven, yo tengo 52 años, él tendrá 30. Y este joven pastorea y desde el lugar donde lo está haciendo, él tenía un estudio, literalmente un estudio de tatuajes, y él renunció a ese estudio de tatuajes por entrar al seminario. Y me da mucha alegría saber que la palabra del Señor hizo cambios en él. Ahora bien, vamos a cambiar un poquito el tema. Me preguntan, pastor, ¿debería de hacerme un tatuaje? Si usted me lo pregunta a mí, le diría, mire, no lo haga. Y no lo haga por el precio que usted va a pagar, con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos. Hay gente que eso nunca lo va a aceptar, no es bien visto. Es más, cuando usted va a sacar un permiso de viaje, un pasaporte, una visa, ahí le preguntan que si usted tiene tatuajes, que qué tipo de tatuajes tiene, que alusivos a qué son los tatuajes. Es bien complicado, pero si me preguntan a mí, cosa que ya le respondí, ¿por qué yo no ando enseñando los tatuajes? Porque yo no los promuevo, porque no necesito seguir siendo piedra de tropiezo para los pequeños. Eso sí, voy a dejar mi chispita ahí de reflexión. Pues habemos personas que tuvimos el valor de hacerlo y otros que siguen soñando con hacerlo, pero no tienen las ganas ni las agallas de ponérselos por ahí. Así que jóvenes, yo les recomiendo, si van a comenzar en esto, que no lo hagan. Si ya lo hicieron, pues que se calmen, que no seamos piedra de tropiezo para ninguno de nosotros. Dice por acá, hermanos, para papá, sí, perfecto. ¿Qué interpretación se le da a las ofrendas o a los diezmos en la época que nosotros estamos viviendo de la iglesia? Bueno, es importante saber que la iglesia es una empresa administrable en el sentido que tiene responsabilidades.
está conformado por una junta directiva, tenemos nuestros estatutos, estamos ahí, no somos ONG, somos una iglesia legalmente establecida y como eso debemos de ser transparentes. Ese es el primer punto. Las ofrendas y los diezmos son para la administración y para el crecimiento y desarrollo de los ministerios de la iglesia. El error se comete cuando esto no se contabiliza, cuando hay desorden en las finanzas de la iglesia, cuando no hay libros de ingresos y egresos, cuando no hay un auditor externo, cuando no hay un auditor interno y esto se hace en familia. Eso es un grave error. Nosotros en administración eclesiástica se nos enseñó y enseñamos que la iglesia tiene que estar conformada por un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo no debe de tener dentro del mismo familiares en primer línea sanguínea. En pocas palabras, mi mujer aquí no es la presidenta de la directiva, ni tampoco mi hermana es la encargada de la directiva, ni mucho menos la encargada de las finanzas, ni mi papá es el encargado, porque ese es el típico fenómeno de muchas iglesias. Quiero contarles, amigos y hermanos, que los tabernáculos así fuimos establecidos. Y si usted no tiene esa confianza y ha visto cosas diferentes, acérquese a su pastor y hable con él, porque él fue enseñado de esta forma. Él tiene una carta compromiso firmada con nosotros de esta manera, donde los diezmos y las ofrendas hoy, en el siglo XXI, voy a decirlo así, son para el funcionamiento de la iglesia. A ver, ponga atención a lo que está pasando. Cuando esto no está ordenado, sucede que las finanzas de la iglesia aparecen en la casa del pastor. Hombre, yo viví con mi papá por muchos años, esta iglesia tenía 45 años, va a pegar este año que viene, y yo nunca en mi casa vi ese tipo de cosas. Jamás vi prácticas de ese tipo y yo agradezco a Dios porque el pastor en ciertas cosas fue muy firme, fue muy fiel. En otras tal vez no fue del agrado de todos, pero sí se nos enseñó muy bien. Las finanzas de la iglesia tienen que estar ordenadas, tienen que estar regidas, tienen que estar contabilizadas. Aprendí en la primera iglesia bautista de San Francisco, California, del pastor Tony López, a quien mando un gran abrazo. Aprendí en la iglesia allá en California del pastor Gerardo Custodio, a quien mando un gran abrazo. Y así le puedo mencionar a varios pastores más, que cuando llegamos a las congregaciones los días domingo a predicar, en la entrada de la puerta de la iglesia estaba el reporte financiero de esa semana. Y decía ingresos y egresos, para transparentar. Esta semana nada menos, para que vea que es un tema muy áspero, todavía la Iglesia Cristiana Evangélica se nos ataca vehementemente y fuertemente por esa línea, porque por unos pagamos todos. Y un muchacho que me vio con una fotografía que yo estaba en un casco de motocicleta, me puso, es pecado vivir de la fe de los demás. Inmediatamente me dice, no le conteste, pastor, pero digo, yo no lo voy a ofender, simplemente le dije al muchacho, ya le voy a dar su nombre y le voy a publicar la imagen para que vean lo que le digo. Y yo le dije al muchacho, mira, tú tienes razón, nadie puede vivir de la fe de los demás, pero yo solo te pido que te atrevas a conocerme, para que entendas qué yo hago, a qué yo me dedico, en qué yo trabajo. Tengo, casi 17 años, 15 años, 16 años de ser administrador de una radio que ustedes escuchan de otra denominación que se llama Radio El Camino. Soy empleado de la familia Ayala Ríos, que son grandes hombres que han estado en el ministerio. Ellos viven en Maryland ahora. Son parte de las cosas que ustedes no conocen. Entonces ustedes creen que sí, el tabernáculo está a nombre del pastor y los edificios están a nombre del pastor y todo está a nombre del pastor. No, de ninguna manera. Nosotros somos empleados de este lugar, hemos sido bendecidos con el desempeño de un pastorado o en el área general, pero nosotros no tenemos potestad, no está nuestro nombre, todo lo que el Señor le ha permitido hacer a esta congregación. Y le digo hacer esta congregación porque hay personas que están un poco confundidas. ¿En qué sentido están confundidas? Cuando un pastor está en una iglesia y fuera de la iglesia tiene el rótulo, el nombre de la denominación, y ellos recogen una ofrenda, y ellos recogen sus diezmos o sus pactos, como usted le quiera llamar, ellos lo están haciendo en nombre de una organización. Lo triste es que no se comportan como esa organización. Ese ha sido uno de los ayos, de los pleitos más fuertes que yo he tenido en mi administración. El no imponer. Nosotros presentamos alternativas, confrontamos a las personas que andan caminando un poquito de lado, le decimos, hermano, usted tiene tantos años de estar en esta iglesia, y de repente uno dice, mire, yo me voy y me llevo esto. Le digo, hermano, lo que usted hizo, lo que usted recogió, las ofrendas que a la gente le confiaron, no eran para usted. No es para que usted se vaya a comprar un auto, no es para que usted se vaya a comprar una casa, no es para que usted se vaya, no, eso no es para usted. Usted tiene un salario. Y claro, la típica excusa del líder un poquito ambiguo es yo no cobro ni mi salario. Eso es falso. Si eso es cierto, ese barrigón que le está diciendo eso no estaría así de cachetón de todo lo que se come. Eso es falso y lo voy a reiterar cuantas veces sea necesario.
Por eso dice la Biblia, el obrero es digno de su salario. Claro, hay otras interpretaciones que ellos creen que porque van a predicar en la iglesia, pueden ir a cualquier almacén de la ciudad a comprarse el mejor traje, a ponerse buenos zapatos, a comer ellos en buenos restaurantes, no de su salario, sino que lo hacen de las cosas que la iglesia está haciendo o emprendiendo para ayudar a otros. Ese es el error que todos cometemos. ¿Estoy yo denigrando, estoy despepitando, estoy despotricando contra personas? No, solo estoy explicando que los diezmos y ofrendas de las iglesias, por lo menos de nuestra denominación y del Tabernáculo Bíblico Bautista en todas sus filiales, tienen una razón de ser, y esa es la ayuda social. Nada menos, mientras grabamos este programa, hemos firmado la compra de un templo maravilloso en Santa Ana, y me llena el corazón decírselo, porque nosotros no es que tengamos la plata, pero sí tenemos la fe. Y este templo se compró después de una década de estar funcionando. Ya se los conté en una prédica hace poco. Pastor Denis Moreno, su esposa, sus hijos, su equipo de trabajo han hecho una labor espectacular. Están ganando almas. Entonces llegamos y se hizo esa inversión. Ahora, yo le pregunto, de todas las veces que usted ve y participa en la iglesia local donde usted está, ¿qué ha hecho su iglesia por el vecindario? ¿Qué ha hecho? Van comprando terrenos, pero ¿para qué? Si la iglesia está vacía. No, se han puesto parques y pagan programa. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de los diezmos y ofrendas? El actual presidente de El Salvador, que cuenta con una popularidad muy elevada, no solo en El Salvador, sino también en Latinoamérica, usó una frase célebre para su campaña política y decía, el dinero alcanza cuando nadie roba. Y eso es cierto. Yo veo congregaciones que están luchando, y usted, pastor, que tal vez me ha prestado estos minutos o está curioseando a ver qué yo digo de esto, yo le tengo una noticia. Si usted como iglesia no diezma a un ministerio que no sea el suyo, la prosperidad del Señor se va a detener. La prosperidad del Señor se va a detener. Este es un principio, lo estamos practicando nosotros. Quiero contarle que por los 40 y tantos años anteriores no se había hecho, pero yo sí creo en esto. Yo sí creo en el reino, sí creo en las finanzas según la Biblia, y vemos que ayudando a otros pastores de otra denominación. El otro día mandábamos nuestra ofrenda a una radio maravillosa, ¿verdad? ¿Y para qué mencionarlo? Y le digo, hermano, aquí está. Me dice, pastor, muchas gracias. Y nos hablan de otra radio. ¿Y por qué no la mandan para acá? Me dijeron, a esta otra radio. Y le dije, porque es diferente lo que tú haces. Tú vives de esta cosa. El otro hermano está todo el tiempo ayudando y sacrificando y haciendo lo que sea con tal de seguir llevando el mensaje de la fe y de la palabra. Entonces aterricemos en la idea. Es importante que las ofrendas y los diezmos sean correctamente administrados y que por medio de esa correcta administración podamos bendecir a terceros. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos por acá. Ya le dije preguntas incómodas. Este es nuestro tercer programa, se puede imaginar, de estar hablando de este tipo de situaciones. ¿Qué hacer con los hijos rebeldes? Hombre, esta es una pregunta bastante difícil porque todos los tenemos. Quiero recordarle que la Biblia nos exhorta a que corrijamos y no destruyamos. Pero quiero comenzar diciendo que los hijos son el reflejo de sus padres. Entonces, probablemente la rebeldía que su hijo tiene o la que su hija tiene es la sumatoria de las cosas que ya lo cansaron, referente a usted, referente a las cosas de cómo las hace, referente a su manera de ser, a la manera como trata a las personas. Entonces, el tema de los hijos rebeldes hay que retroceder un poco y buscar de dónde viene esa rebeldía. Puede ser de la falta de capacidad. Le doy un ejemplo. Al niño se le pone la tarea sobre la mesa, al niño se le pone el problema de matemáticas sobre la mesa, se le pone el problema de física o de química, y el niño no se sienta, se levanta, se viene, se va. Probablemente, le digo, personas que tenemos algún, pues un síndrome de no concentración, de ADD, ¿verdad? Probablemente esa es la situación. Y usted dice, es que él es bien rebelde, o su atención no es correcta. Yo, antes de proceder en el área educativa, debería de evaluar cuáles son las fortalezas y las limitantes de mis hijos antes de pegarles, porque a nosotros nos hicieron hacer tareas a puro cincho, hermano. Nos hacían a puras patadas y coscorrones, y eso causó en nosotros frustración, a tal grado que cuando nos veíamos cuadernos era como si nosotros no queremos estar aquí. Ese es el área educativa. Voy a agregarle un poquito más, un factor más, que podría ser el factor de los maestros. Hay maestros que no son maestros, no son motivadores, son aburridos, son como una gaseosa sin gas. No tienen esa manera de hacer las cosas. Entonces, yo sí les recomiendo fuertemente que analicen el origen del problema. O sea, ¿dónde inició? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está la rebeldía? Luego la otra, puede ser la rebeldía de este chico, dependiendo de la edad, cosas que vio o que está viviendo que no las puede decir. Yo no soy psiquiatra, no soy psicólogo, pero hemos escuchado a lo largo de los años muchos casos de esto. Los niños no siempre tienen la habilidad de comunicar lo que sienten.
No siempre dicen los chicos, hombre, esto es lo que debo de hacer y para allá yo voy a ir. Entonces pueda que dentro del hogar, la señora que cuida, con la tía que se quedan, con el primo que se quedan, estén atravesando por etapas de abuso, y no solo lo de abuso verbal, Dios no quiera, lleguemos a ese abuso físico, y eso es un grave problema. Entonces tenemos que entender que las criaturas están pidiendo auxilio por medio de la rebeldía. Por ejemplo, el temor a no dormir solo, el orinarse en la cama a altas ya edades de 8, 7, 9 años. Dice, esto no es normal, ahí hay un detonante, ahí algo está pasando. Pero debemos ser conscientes que la palabra del Señor nos ofrece muchos textos y muchas estrategias y muchos consejos de cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos que están en rebeldía. Ahora, ya en el caso de un hijo mayor de 15 años que decide por llevar el desorden a la casa, ahí la cosa ya cambia. Por ejemplo, reglas claras. En mi casa, con 3 hijos varones, que se imaginará qué difícil es, está prohibido que sus amistades estén en los dormitorios. Eso no se hace, porque yo no lo hago en la casa de sus amigos. Un día, recuerdo yo, hace no sé cuánto tiempo, una de las señoritas que llegaban de visita a la casa, le digo, mira, hijo, ¿qué está haciendo esa mujer en el cuarto? No, papi, que aquí estamos con la televisión. No, lo siento mucho, hagamos una cosa. La niña, pues, defendiéndose que tiene toda la razón, me dice, ay, si es normal, si nosotros no estamos haciendo nada malo. Le digo, ok, levanta el teléfono, le dije, y si le podés hablar a tu mamá ahorita y a tu papá y decirles que estás en el cuarto aquí de mi hijo, pues si ellos te dicen que está bien, yo te digo que está bien. Si los papás tuyos me dicen a mí que no hay problema, que tú estés ahí, yo no tengo problema. La tipa se enojó mucho conmigo, pero una cosa dijo, respetó la casa. Entonces el tema de los hijos rebeldes, primero recordemos que son el reflejo nuestro. Segundo, puede ser un indicador de cosas que están sucediendo tras bastidores que el muchacho no ha comunicado. Eso incluye bullying en el colegio, eso incluye amenazas tal vez de pandillas en el colegio, eso incluye problemas amorosos de nuestros hijos, porque todos los van a tener, y no los hemos instruido. Yo le pediría que desarrolle un lugar, un tiempo especial, donde pueda platicar con su hijo, con su hija, y sincerarse. Ya le he hablado la palabra sinceridad. Y le contaba que en la antigüedad vendían las vasijas de barro, y muchas vasijas de barro, porque se desarrollaron mal, quedaban porosas, y a la hora de poner el aceite, de poner el agua, de poner esas cosas, filtraban agua. Entonces los inteligentes o vivianes o vivos de la época agarraban cera, como la conocemos nosotros, de las candelas, y se la ponían por dentro a la bendita vasija para que se quedara permeada, que no llorase el agua. El problema era que con el paso del tiempo y el uso de la vasija y el calor de la vasija, esa cera se iba cayendo y luego la vasija volvía a filtrar. Es ahí donde viene la palabra sinceridad, que eran vasijas sin cera. Entonces, cuando vendían las vasijas en el mercado, hacían vasijas sin cera, sinceridad. Entonces, recapitulando, vamos de nuevo a nuestros hijos, nos sentamos con nuestros hijos, hablamos con nuestros hijos, vemos los posibles detonantes y buscamos una salida. Busque una salida. Si es cierto que usted lo agarró con los pantalones abajo, hombre, pero denle una salida. Ajá, ya te vi, yo te dije, te lo advertí. Ok, ya estuvo. Sí, está bien, manos arriba, ya estuvo. Ya estoy en el problema. Sí, te encontré los cigarros, te encontré las drogas, o te encontré las cervezas, o te encontré. Sí, está bien, ya lo encontró. Qué bueno por usted. Bravo, bravo el investigador. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué propone? Una de las salidas más fáciles y más cobardes que nosotros los padres tenemos es el hecho de huir de la responsabilidad. Yo he pasado por ahí, que en lugar de confrontar a mi hijo, digo, ay, a mí con que no me moleste, cuidado, porque ese muchacho está bajo su responsabilidad. Usted es su mentor, usted es su papá, usted es quien le enseña a él qué hacer y dónde hacerlo. Entonces, cuando agarramos esa clavazón, a mí con que no me moleste, yo no me meto. Conmigo, con que esté a tal hora aquí en la casa, yo no me meto. Esa no es su responsabilidad, sino que nosotros tenemos también ante Dios el cargo de desarrollar buenos muchachos. En el caso de las señoritas que Dios no me dio el privilegio a mí de tener una hija, solo varones, pues yo siempre les digo a ellas, hombre, analicen qué es lo que quieren. Muchas de las conductas de las chicas de hoy son el reflejo del estilo de vida que sus madres han llevado y sus padres han llevado. Hablaba con una señorita de la iglesia, estaba en un grupo de jóvenes y, por cierto, estábamos sentados fuera de las fronteras patrias y yo le pregunté, mira, hija, ¿y cuál es tu rebeldía? Porque si mira, si tenés un buen futuro, tenés buenas amistades, estás en un país primermundista, pero ¿qué es lo que te pasa? Es que mire, pastor, me dijo, mi pleito es que yo a mi mamá no le puedo aceptar las múltiples parejas que tiene. Las múltiples parejas que tiene, no que tuvo, que tiene.
Entonces la rebeldía, esa bichita de 17, 18 años que está entrando a la época difícil para ellos, pues es el reflejo de lo que ve en la casa. Un día desfila un carro, otro día desfila otro carro, al otro día desfila otro carro y esa cosa se sale de control. Entonces, por favor, hablando de qué hacer con mis hijos rebeldes, analicemos desde el inicio que son el reflejo de nuestra conducta, analicemos desde el inicio que pueden estar reflejando nuestros malos tratos o nuestra mala educación, analicemos desde el principio que pueden estar viviendo situaciones personales que los ponen en riesgo, que no lo quieren comunicar, analicemos desde un principio que no les damos espacio para expresarse, porque la casa todas son reglas, todas son reglas, todas son reglas, y el muchacho, la muchacha están buscando la hora para salir volado de acá. Hace poco yo tuve un programa con un pastor acá en El Salvador, pastor Ricky de CCI, y me encantaba cuando decía, mire pastor, nosotros no obligamos a nuestros hijos a ir a la iglesia. Nosotros les decimos, fulano, ahí está la opción, ¿verdad? ¿Quieres venir? ¿Quieres ir? Y el pastor Ricky fue tan nice, tan honesto, que me contó una experiencia muy bonita, pero un poco fuerte. Dice que encontró a su hijo jugando, esa cosa de moda, ¿no? Y cuando él entró al dormitorio, le dijo, fulano, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste a la reunión de jóvenes? Y el joven le dijo, es que estoy cansado, le dijo. Entonces el pastor Ricky, como pastor, como lo haría yo, le dice a su hijo, bueno, si estás cansado, te metes en la cama. O te vas a la cama o te vas a la reunión de jóvenes. Dice que al ratito no toca, el hijo se cambió y se fue. Y dijo, se fue a la reunión de jóvenes. Como a los 10 minutos volvió y se fue a meter a la cama. Y volvió a entrar el pastor y le preguntó que qué pasaba. Bueno, le dijo, tú me diste una opción, o la cama o la reunión de jóvenes. Ahí es donde no queremos llegar. Me encanta porque dice el pastor Ricky que cuando él comenzó a apretar a su hijo de esa manera, lo estaba perdiendo. Entonces, la rebeldía de los hijos, pues tengo que decirles, según la Biblia, es pasajera. Eso no se va a quedar ahí para siempre. Permita que las consecuencias de sus decisiones puedan golpearlos. No trate de resolver usted el problema. Es un grave defecto de nosotros. No queremos que sufran, no queremos que lloren, no queremos que se raspen, no queremos que se asusten, no queremos que los dañen. Tiene él y ella, por naturaleza, aprender a nadar contra corriente. Tienen que chocar un par de veces, tienen que rasparse un par de veces, tienen que entender que el deseo de nosotros, los padres, para con ellos no es de mal, sino para que ellos conozcan al Señor. Ahora bien, como padre le recomiendo, adore junto con sus hijos, No le imponga la lectura bíblica, lo hemos hablado con anterioridad. Lea usted la Biblia y permita que el muchacho se presente y se siente con usted. Sentate, leamos un ratito la Biblia. Platiquemos, te voy a leer esto, ¿qué entiendes tú? Ya comienza el diálogo. Pero la distancia no es la solución. Mandar la remesa de Estados Unidos a El Salvador no es la solución. Comprar un par de tenis cada vez que se enoja no es la solución. Ignorar al muchacho no es la solución. La solución está en que cada uno de nosotros nos podamos acercar a Jesús por medio de la oración, por medio de la alabanza, por medio de las predicaciones, sin ningún tope ni problema. Amigos y hermanos, tercera sesión de Contestando Preguntas Incómodas. ¿Usted quiere preguntar algo? ¿Quiere hacer una observación? ¿Quiere hacer una crítica fundamentada? Por favor, escriba a pastorgeneral@tabernaculo.net. pastorgeneral@tabernaculo.net. Se lo repito, pastorgeneral@tabernaculo.net. Será un privilegio para nosotros interactuar de esta manera y despejar algunas dudas y tocar algunos temas que la vida no nos ha permitido conocerlos, pero a través de los medios de comunicación estamos conectados. Debo de cerrar este programa recordando lo que siempre predicamos. A cualquier situación, Jesús es la solución. Hombre, pruebe a Jesús. Si no le funciona, le devolvemos sus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.